que Él nos da, como bien decía nuestra hermana Marisela, de poder congregarnos en este día, de poder celebrar su fidelidad. Hermanos, eso solamente lo celebran los creyentes. Nadie más puede celebrar la fidelidad de Dios porque el ser humano cuestiona a Dios en todo sentido. De hecho, pone en duda su existencia. Pero sin embargo, nosotros somos los que celebramos su fidelidad y los que los domingos nos reunimos a celebrar su resurrección. De verdad que por eso el apóstol Pablo le llamaba a esto una bendita locura. Así que gracias a nuestro Señor y gracias a nuestra hermana Javi que me trajo agüita, ¿cierto? Gracias por esto que Dios nos permite. Como bien decía nuestra hermana Marisela también, hoy día es nuestro culto de oración. Vamos por la tercera patita, como estamos acostumbrados a decir nosotros, de este tema del atributo de Dios, que es la soberanía de Dios. Como bien les había comentado anteriormente, me he detenido más tiempo en esto porque creo que es un atributo que de verdad que su brillo permite una mayor comprensión de todos los demás brillos del Señor. Cuando no comprendemos que Dios es soberano y que Él rige y hace su voluntad sentado en el trono, no pidiendo permiso a sus criaturas, no gobernado por nada externo, logramos entender en plenitud, a cierta manera, conforme a lo que Dios nos revela, los demás atributos. Cuando no comprendemos que Él es un Dios soberano, un rey que gobierna a su voluntad, la verdad es que todos los demás atributos no podemos comprenderlo de la manera correcta. Así que gracias le damos al Señor que nos ha permitido comprender esto, y como ya hemos venido nosotros estudiando este atributo de Dios, no voy a dar esta vez un versículo en específico, sino que vamos a hacer un breve resumen, un muy breve resumen de lo que habíamos visto anteriormente, para que podamos avanzar y podamos ver todo lo que nos queda para que hoy día ya, con la ayuda del Señor, podamos dar término a este maravilloso atributo del Señor. Así que les voy a invitar a que se pongan en pies para que podamos pedir al Señor su dirección. Es un culto de oración, así que oremos. Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Señor, inclinamos nuestro corazón delante de usted, porque dependemos de usted, Dios mío. Deberíamos pasar tanto tiempo orando, tanto tiempo meditando en su palabra, Señor, tanto tiempo pidiéndole a usted dirección en cada cosa que, Señor, se presenta en nuestro camino, y este es un tiempo precioso que usted nos permite. Un culto de oración donde como iglesia, como miembros, Señor, nos reunimos con un propósito, Dios mío, de elevar una oración, y que toda la iglesia, Padre mío, esté atento a ese clamor y confirmando que es verdad, Señor, lo que se está orando y que necesitamos de usted en toda área de nuestras vidas. Somos una iglesia, Dios mío, con muy poco tiempo de haber iniciado, pero sin embargo, si hay algo que caracteriza a cada uno de los miembros de esta iglesia, es que estamos convencidos, Dios mío, que usted está en medio nuestro. Estamos convencidos de que usted nos está dirigiendo, y no estamos siendo dirigidos, Señor, por mente humana, sino por su palabra que nos ha sido revelada, Señor. Y por eso te adoramos y te damos gracias, y te rogamos que esta palabra que estará en medio nuestro también en esta hora, Señor, mediante este sermón, dirija nuestros corazones, Dios mío, y podamos apreciar aún a mayor profundidad este maravilloso atributo de tu soberanía, y que podamos descansar aún más que el Dios soberano tiene el control de todo, y no debemos temer jamás, porque tú estás conmigo. Como dijo el rey David, aunque un ejército acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí quieran hacer guerra, yo estaré confiado. Eso, Dios mío, es porque tú eres soberano, y nada se mueve si tú no lo permites. Nada se mueve sin el poder y sin la autorización divina de tu mano. Gracias, Padre mío, por este tiempo, y rogamos tu asistencia, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Como bien, entonces ya tenemos bastantes ideas claras. Solamente, como les decía, vamos a hacer un pequeño resumen. De cierta manera, nosotros mencionamos de que este atributo del Señor, que es la soberanía, nosotros lo fundamentamos o dijimos de que para poder creer en la soberanía de Dios tenemos que tener bases, fundamentos, y dentro de esos fundamentos nosotros nombramos 4 bases para nosotros tener una creencia sólida en cuanto a que Dios es absolutamente soberano. Y esas 4 que nosotros nombramos y que ya hemos visto, 2 completamente,
tres completamente, y la última que alcanzamos a ver solamente una pincelada de eso. Primero dijimos de que la soberanía de Dios está basada en los atributos divinos de la omnisciencia y la omnipotencia. No hay nada que suceda sin que Dios lo conozca, y no hay nada que suceda sin que Dios haya podido intervenir, porque Él lo conoce todo y Él es todopoderoso. También dijimos nosotros de que esto está asociado directamente en el fundamento de su voluntad inmutable. En Él no hay sombra de variación, Él no cambia, Él no muda, y todo lo que sucede es realidad por cuanto Dios permite que suceda o Él lo hace activamente. Por eso es que también el tercer punto decíamos que la realidad es producto de los decretos divinos, y no es simplemente de que Dios tenga que mirar por los pasillos del tiempo o Dios tenga que correr las cortinas para permitirle a Él ver el futuro, sino que la realidad es producto de sus designios. La realidad es producto de lo que Dios ha decretado en la eternidad pasada. Y el cuarto punto que dijimos que es como base sólida para creer en la absoluta soberanía de Dios es que Dios es dueño de todo. Y por lo tanto, como Él es dueño de todo, también lo controla. Como Él es dueño de todo, Él lo gobierna todo. Por lo tanto, no hay algo, ni lo más pequeño, que se escape del control y del gobierno de nuestro Dios, que es absolutamente soberano. Y uno de los textos que mencionábamos y que le dábamos mucho realce era el Salmo 33, versículo 9, cuando dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Eso es extraordinario. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Quiere decir que todo lo que Él ordena sucede. Y todo viene a la realidad por cuanto salió de su boca. De hecho, hay una cosa que a mí me encanta y lo menciono cada vez que tengo la oportunidad. De repente nosotros pensamos de que Dios es una persona que se conduce de buena forma. Dios hace cosas buenas, Dios obra de una manera justa, y de repente pensamos de que Dios hace cosas buenas o Dios hace cosas justas. Pero sin embargo debemos comprender que cuando Dios hace algo se vuelve justo. Cuando Dios hace algo se vuelve bueno, por causa de que Dios lo hace, tiene esa característica. Porque todo lo que Dios hace brilla con sus atributos. Todas las obras de Dios brillan con sus atributos. Por eso Él puede decir al término de la creación de que todo era bueno en gran manera. Porque todo tenía el sello de los atributos divinos que solamente brillan en Dios y que de ninguna manera los atributos que estamos estudiando y que son no comunicables están solamente en Dios. A pesar de que la soberanía de Dios, hay muchos teólogos que no la tienen considerada dentro de los atributos no comunicables porque dice que Dios ha dado autoridad a su iglesia. Y como la soberanía es autoridad, es una autoridad, sin embargo creo que cuando hablamos de un Dios soberano estamos muy lejos de simplemente una autoridad que nos ha sido dada porque el Espíritu Santo mora en nosotros. De verdad que veo muy lejos eso de que sea un atributo comunicable. Veo que el único soberano es Dios, que el único que rige a su voluntad es Dios. Nosotros nos conducimos conforme a su voluntad. Nosotros seguimos su voluntad, queremos conocer su voluntad. Por lo tanto, el único verdadero soberano es Dios. No hay nadie más que pueda tener estas características que solamente se encuentran en Dios. Por eso nosotros, el último fundamento que estamos viendo, y es lo que hoy día con la ayuda del Señor vamos a terminar, es que Él es dueño de todo. Por lo tanto, Él lo controla todo y lo gobierna todo. Y nosotros vimos algunos ejemplos y dentro de esos ejemplos mencionamos un caso en particular donde aparentemente alguien preguntaba que pensaba que el diablo tenía el control de todo. Y nosotros vimos claramente por las Escrituras que nunca Satanás ha tenido el control de nada. Absolutamente de nada. Tanto los hombres, los ángeles, demonios, todos están limitados a lo que Dios permite hacer. Siempre todo ha estado en el control de Dios. Y nosotros vimos eso en varios versículos, como por ejemplo Éxodo 9, versículo 29, la parte B del versículo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Éxodo 19, 5, la parte B del versículo, porque mía es toda la tierra. Deuteronomio 10, 14, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Job 41, 11, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Por lo tanto, todos esos versículos que nosotros ya vimos en el sermón anterior nos dejan entrever algo que es muy claro, que cuando Adán cayó, el único que perdió fue Adán.
Dios no perdió absolutamente nada. Él no dejó de ser soberano, Él no dejó de gobernar todo, Él no dejó de controlar todo. Eso significa que Él nunca dejó de ser el dueño de todo. Por lo tanto, todo se limita a lo que Dios permite hacer. Nada obra sin el permiso divino. Absolutamente ninguna realidad es real, valga la redundancia, a menos que Dios permita que eso sea de esa manera. Y el mismo Dios que es dueño de todo y controla todo, dijimos también que Él tiene control absoluto sobre la naturaleza. Y eso pudimos verlo en Mateo capítulo 10, versículo 29, cuando Jesús mismo dice que Él tiene cuidado de los pajarillos. ¿No se vende 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y Jesús dice, más valéis vosotros que esos pajarillos. Por lo tanto, si ningún pajarillo muere, si Dios no lo permite, ¿será que nuestras vidas dependen de algo diferente a Dios? ¿Será que nosotros deberíamos estar amedrentados por nuestra vida? Si ni un pajarillo cae a tierra, si Dios no lo permite. Si nosotros valemos más que esos pajarillos, con más razón deberíamos tener absoluta certeza, hermanos y hermanas, que los días de nuestra vida dependen total y absolutamente de Dios. No vamos a poder añadir ni un día, ni vamos a poder quitar un día de lo que Dios en su soberanía ha determinado darnos. Él es el que da la vida, Él es el que quita la vida. Él es el que pone reyes, Él es el que quita reyes. Él es el que enriquece, Él es el que empobrece. Él es el que exalta, Él es el que humilla. Eso es lo que dice Ana en su cántico. ¿Y sabe cómo lo hace Ana? Claramente bajo inspiración divina. El Espíritu Santo la guía a darse cuenta que Dios es soberano en absolutamente todo. Y dijimos muchas cosas que Dios hace de manera soberana. Cómo Dios trajo codornices a los israelitas cuando no tenían alimento. Cómo Dios cierra la boca de los leones cuando Daniel es echado injustamente al foso de los leones. El que cerró las bocas no fue Daniel. El que cerró las bocas fue Dios. ¿Y por qué Dios cerró las bocas? Porque Dios había determinado antes de la fundación del mundo que Daniel no moriría ahí. No es porque algunos dijeron, es que Daniel era tan espiritual que ni siquiera olía carne. Hermanos, esa es una invención humana, darle realce a la carne. Él no murió ahí porque Dios había determinado que él no muriera. ¿Y los leones a quién le obedecen? ¿A Daniel? No, los leones le obedecen a quien los creó. Igual que ese pez que tenía la moneda en la boca en el momento preciso que el Señor envía a Pedro a buscarla. Y esos leones obedecieron a la voz de su Creador, que no abrieran su boca porque su siervo estaba ahí. Y los días de él no se acabarían en ese momento, se acabarían cuando Dios determinara. Y una de las cosas claras que tenían los amigos de Daniel es que la vida de ellos también dependía del Señor. Y aunque las cosas externas intentaran presionarlos, el que ellos se doblegaran a rendir adoración a algo que no era Dios, ellos sabían algo muy bien, que Dios era poderoso para salvarlos. Pero también Dios era soberano para no hacerlo. ¿Se dan cuenta cómo la soberanía está totalmente contenida en todas las Escrituras? Cómo ellos reconocen que Dios es soberano y que Él es todopoderoso. Él puede salvarnos del horno de fuego, pero su soberanía va más allá de simplemente rescatarnos. Su soberanía va más allá simplemente de librarnos de todos los problemas. Su soberanía va aún incluyendo de que Él es tan soberano que Él puede permitirnos morir ahí. Pero sin embargo, hay una cosa que tienes que saber, oh rey Nabucodonosor, que no nos doblaremos, porque solamente le servimos a Dios, a ese Dios soberano que puede decidir una cosa u otra cosa. Y Dios determinó no librarlos del horno, pero Dios determinó salvarlos de adentro del horno. Entonces Él es soberano en absolutamente todo. No hay nada que se escape de su soberanía, en absolutamente nada. También Él está sobre los gobiernos humanos, que también alcanzamos a ver eso, y nosotros podíamos ver cómo el libro de Daniel completo es de una forma de decir un estudio de la soberanía de Dios sobre los gobiernos humanos. Y vemos reflejado claramente en el texto que nosotros mencionamos cómo Dios soberanamente determina humillar a Nabucodonosor para que finalmente él reconozca algo impresionante. Algo que de verdad todos los seres humanos deberían reconocer, pero que sin embargo Dios determinó hacerlo conocer a él. Y una de las cosas que muchos podrían reclamar, pero eso es injusto, ¿cómo Dios se aventura a hacer
estar entre las bestias del campo a Nabucodonosor si él tiene libre albedrío? Él no determinó ser bestia, él no determinó andar entre los animales. Lo que pasa es que Nabucodonosor no es soberano. El que determina las cosas es Dios. Él es el alfarero, nosotros simplemente somos el barro. Y él determinó humillar a uno de su creación y lo hizo andar entre las bestias del campo y le hizo entender algo glorioso, donde el rey Nabucodonosor entendió que en realidad solamente el cielo gobierna. Y ese cielo se está refiriendo al único Dios que gobierna sobre todo. Y que si algo él tenía no era de él, dice, aún mi razón me fue devuelta. Por lo tanto, aún Dios era el único capaz de hacerlo andar cuerdo, o si no, él estaría todo el tiempo caminando como un loco. Dios solamente le devolvió la cordura y Dios le entregó, le devolvió lo que tenía. Eso significa que Dios pudo habérselo quitado para siempre. Pero sin embargo, Dios determinó devolvérselo. Y él dijo, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Cuando él está diciendo no hay quien detenga su mano, él está entendiendo algo, que no hay hombre más poderoso que él en la tierra. Si hay un hombre poderoso, era Nabucodonosor, pero sin embargo él dice, ni yo pude detenerlo. Si yo no pude, no puede ninguno. Eso es lo que quiere decir Nabucodonosor. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y una de las últimas cosas que nosotros mencionamos es que él también es soberano sobre la voluntad humana. Ahí es donde empiezan a surgir muchas preguntas. ¿Puede Dios traspasar los límites de la voluntad? ¿Se extiende la soberanía divina hasta la misma voluntad y los pensamientos del hombre? Nosotros leímos algunos versículos como Proverbios 21:1, cuando dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. O sea, claramente como los repartimientos de las aguas, así está el corazón, ya todo lo que él quiere lo inclina. Al mismo tiempo, Apocalipsis capítulo 17, versículo 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es extraordinario. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso. Ni Apocalipsis, hermanos, se escapa de este atributo de la soberanía de Dios. Todo lo que se está llevando a cabo es porque Dios puso en sus corazones que se ejecutara lo que él quiso. Por lo tanto, nosotros mencionamos, si para Dios no es difícil cambiar el curso de un río, ¿será difícil cambiar o revertir los pensamientos del corazón de un rey? Y si Dios puede cambiar el corazón de un rey, ¿no podrá cambiar el corazón de hombres comunes y corrientes? Si un rey tiene peso, tiene soberanía en la tierra de alguna manera sobre los hombres que él gobierna, si Dios puede cambiar el corazón, así como él puede cambiar el cauce o el destino de un río, ¿acaso Dios no podrá hacer lo que él quiere? ¿Habrá algo que impida que Dios haga las cosas según su voluntad? Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Aunque muchas ideas, aunque el hombre planee muchas cosas, solamente sucederá lo que el consejo de Jehová ha determinado. Solamente concederá lo que Dios ha determinado en la eternidad pasada. Es verdad que el hombre tiene una voluntad, pero su voluntad, y esto guárdelo siempre, el hombre tiene voluntad, pero su voluntad no es soberana. La voluntad del hombre no es soberana. La única voluntad soberana es la voluntad de Dios. Y como Dios tiene soberanía absoluta sobre la naturaleza, sobre los gobiernos humanos y también sobre la voluntad humana, también es importante mencionar, a pesar que es un tema complejo, que Dios también es soberano sobre la maldad. Él también ejerce soberanía sobre la maldad. La maldad nunca va más allá de lo que Dios le permite. La maldad nunca actúa de manera libre. Muchas personas llegan a pensar, si Dios controlara la maldad, no habría maldad en el mundo. Pero sin embargo, si Dios no controlara la maldad estaría desbordado.
Es por causa de que Dios sigue controlando la maldad y sigue restringiendo la maldad, es que la maldad no se ha desbordado absolutamente. Es solo por causa de que Dios sigue siendo soberano aún sobre la maldad, aunque muchos piensen que la maldad corre libre y que Dios no controla la maldad. Hermanos míos, eso no es así. Dios tiene control aún sobre la maldad. Si Dios no fuera soberano sobre la maldad, entonces realmente no es soberano. Él tiene que ser soberano sobre todo o no es soberano. Él controla todo o no es soberano. Él gobierna todo o no es soberano. Y Dios nunca obliga a nadie a pecar. ¿Cómo es posible que Dios sea soberano si no es el que lleva a las personas a pecar? Es una realidad. Dios nunca obliga a nadie a pecar. Tampoco podemos acusar a Dios del pecado en base a su soberanía. Es que Él es soberano, Él determinó que los hombres pecaran, por lo tanto podemos acusar a Dios de que Él es el autor del pecado. Eso no es verdad. De hecho, hay algo que menciona R.C. Sproul dentro de las palabras que él mencionó mientras él vivía, que él dice que los hombres no son pecadores por causa que pecan, sino que pecan porque son pecadores. Por lo tanto, las personas pecan no porque Dios los lleve a pecar, sino porque tienen naturalezas pecaminosas. No es Dios el que induce a los hombres a pecar. Sin embargo, escuche bien esto, nadie podría pecar si Dios no lo permitiera. Y eso es algo difícil muchas veces de digerir. Dios nunca es el autor del pecado, pero sin embargo, a pesar de que Dios nunca promueve el pecado, nunca lleva a nadie a pecar, nadie podría pecar sin que Dios lo permita. Las Escrituras, hermanos míos, nos revelan que hasta las más mínimas circunstancias del acto de pecar están bajo el control soberano divino. Todo está bajo el control. En la mano divina está el poder para impedir o para permitir el pecado del hombre. Y aunque esto parezca muy difícil de comprender, al mismo tiempo es algo que la palabra nos enseña con mucha claridad y vamos a ver mucha abundancia en las Escrituras respecto a que Dios no es el autor del pecado, Dios no induce a nadie a pecar, pero sin embargo Él tiene el control sobre la maldad. Y al mismo tiempo que Él tiene el control sobre la maldad, Él puede impedir que los hombres pequen y al mismo tiempo puede permitir que los hombres pequen sin que Él sea el responsable. Parece algo muy complejo, pero sin embargo es algo real. Entonces, surge una pregunta. ¿Cómo limita Dios el pecado y controla las circunstancias de la manifestación del pecado sin incurrir la culpa de ser la causa del pecado? ¿Cómo Dios limita el pecado y controla las circunstancias y al mismo tiempo sin que Él sea el culpable o la causa del pecado? Y aquí me tomo de un ejemplo de un pastor, que no recuerdo el nombre, pero sin embargo, él pone el ejemplo acerca de un ratón y él dice esto. Cuando un ratón es puesto en una jaula, siempre explora los límites de ella. Rara vez se sienta el ratón en medio de la jaula porque su ambiente natural es lugares encerrados, como son túneles o bajo la hierba. Dios lo hizo así. Dios hizo al ratón para que su hábitat fuera en esos lugares. Los ratones están más cómodos cuando están en contra de algo, dice él. Si uno quiere ver a un ratón corriendo en círculos, basta solo con ponerlo en una jaula circular. Sus movimientos son predecibles, sin ninguna violación de su naturaleza o poder para actuar. Él dice, si bien los ratones no los encontramos naturalmente en una jaula, dando vueltas, se dan cuenta que hay muchos ratoncitos que dan todo el día vuelta, que van corriendo y van dando vueltas y no hacen nada, pueden estar todo el día ahí. Él está diciendo que cuando el Dios limita el pecado y controla las circunstancias sin ser él el culpable o la causa, es similar a lo que ocurre con un ratón. Dios simplemente afecta el contexto, el escenario, pero él no obra directamente en la persona. Él no afecta la naturaleza de la persona. Cuando uno pone un ratón en la jaula, ¿uno está cambiando la naturaleza del ratón? ¿Está afectando, interviniendo directamente en las decisiones del animal? No. Lo que está cambiando es el escenario. Basta simplemente con ponerlo en una jaula y el ratón empieza
a correr todo el tiempo de la misma manera. Entonces él dice, sucede igual con el hombre. Dios controla las acciones pecaminosas de los hombres, solo basta con arreglar el momento y las circunstancias envueltas en el acto. Por su conocimiento íntimo de la naturaleza y el carácter de las personas involucradas, Dios queda en control de todo sin que nadie pueda inculparle de ser el autor del pecado. Por lo tanto, es importante de qué manera Dios limita a los hombres de que puedan pecar, es que Él se encarga de que las circunstancias sean favorables para que el hombre no incurra en pecado cuando Él ha determinado salvar a alguien de pecar. Y cuando Dios permite que alguien peque, Dios no lo induce a pecar. Dios simplemente controla las circunstancias y controla las acciones externas, el escenario, y el hombre solo es el que es inducido por su pecado. El hombre es atraído por su pecado. Dios nunca puede ser culpado porque Dios no interfiere en el corazón. Dios no interfiere en el deseo. Dios sí interfiere en la situación. Dios sí interfiere en lo externo y vamos a ver muchos ejemplos para que quedemos mucho más claro referente a esto, porque las Escrituras tienen muchos ejemplos sobre el control divino sobre la maldad. Escuche esto, Dios permite, Dios impide o usa la maldad según su voluntad soberana. Y el ejemplo más destacado de esto es la entrega y la crucifixión de Cristo, que es precisamente lo que nuestra hermana Marisela leía al comienzo de su coordinación. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesús? Vamos a leer otro texto antes. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor? En Mateo 21:42, cuando dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos. Si se dan cuenta ustedes, el rechazo de Cristo por los judíos fue propósito de la voluntad de Dios. Fue propósito de Dios de que los judíos rechazaran a Jesús. Él no solamente lo sabía de antemano, que dice el texto, el Señor ha hecho esto. El que hizo que los judíos rechazaran, el que determinó que eso fuera así, fue el Señor. Pero al mismo tiempo los líderes judíos actuaban conforme a sus propios deseos. Dios no intervino en sus decisiones, Dios no afectó su voluntad, Dios simplemente provocó las cosas externas y los hombres dieron rienda suelta a su maldad. Cuando Dios restringe el pecado de la humanidad, de los hombres, lo hace solamente cambiando el escenario porque el hombre es atraído fácilmente por su propio corazón al pecado. Entonces ellos lo hicieron conforme a sus propios deseos, sin influencias externas de parte de Dios. Mire lo que dice Hechos 4, 27, 28, que es lo que leía nuestra hermana Marisela. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Por lo tanto, la palabra está diciendo claramente que ellos transgredieron la voluntad de Dios, ellos quebrantaron mandamientos de Dios y fueron condenados por eso, pero sin embargo fue la soberanía de Dios que determinó que sucediera cuanto su consejo y su mano habían determinado que sucediera. Nada sucedió que Dios desconociera. Nada, como también compartía nuestra hermana Marisela, sorprendió a Dios. Dios no fue sorprendido por la muerte de su Hijo. Claramente vemos nosotros de que la muerte de Jesús había sido preordenada por Dios el Padre mucho antes de que sucediera. Pero sin embargo, al mismo tiempo podemos ver cómo los hombres hicieron lo que ellos desearon. Ellos desearon darle muerte a Jesús. Ellos desearon darle rienda suelta a su maldad y a su pecado. Por lo tanto, esta es una de las cosas más complejas en cuanto a la soberanía de Dios, que la soberanía de Dios y la libertad o la responsabilidad del hombre corren juntos en las Escrituras. ¿Quiénes fueron los que mataron a Jesús? Fueron los hombres de aquel tiempo, porque verdaderamente se unieron. No dice que fue algo mentira, no fue algo real. Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos son culpables.
Ellos en realidad dieron rienda suelta a sus malos deseos. Ellos no soportaron la verdad de Cristo, no soportaron la justicia de Cristo y dieron en manifiesto el deseo pecaminoso de su corazón, pero al mismo tiempo eso sucedió para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Nunca los escritores de la Biblia pensaron que esto era contradictorio. Muchas personas en este tiempo piensan que es contradictorio afirmar la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Es una o la otra, pero sin embargo, así como vemos dos rieles en la línea del tren, así caminan juntos la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Los hombres dieron rienda suelta a sus deseos, pero al mismo tiempo ese deseo pecaminoso, esa maldad que hicieron al crucificar a Jesús, dio cumplimiento a lo que Dios había determinado hacer. Al mismo tiempo, vemos nosotros, por ejemplo, en Génesis 45:8, cuando vemos el caso de José. El caso de José es un caso extraordinario de la soberanía de Dios. Nosotros podemos ver cómo José fue vendido, fue quitado del lado de su padre, del lado de su madre, del lado de sus hermanos, porque a pesar de que ellos normalmente manifestaban celos, manifestaban envidia, sin embargo, dentro de toda familia hay ciertos problemas, no siempre las cosas están en paz, pero sin embargo desear mal contra un hermano al nivel de que el hermano muera o desaparezca para siempre, hacer sufrir a los padres, es algo que de repente se escapa de nuestros pensamientos. Pero sin embargo, en la historia de José eso sucedió. Los celos de sus hermanos, la envidia de sus hermanos resultó en que ellos mintieran descaradamente y se deshicieron de su hermano. Pero sin embargo, eso es lo que nosotros vemos al comienzo de la historia. Pero cuando los empezamos a introducir y vemos cómo se va desenlazando todo, vemos que nunca todo lo que sucede escapa de las manos de Dios. Jamás. Por lo tanto, una de las cosas que normalmente nos ocurre a nosotros es que cuando vemos el escenario actual mal, pensamos de que Dios parece que no se está dando cuenta de lo que sucede. Y es por eso que muchas veces, y yo creo que los que estamos aquí en algún momento lo hemos dicho, Señor, parece que tú no te enteraste de lo que me está pasando. Señor, parece que tú no supieras lo que me está sucediendo, porque si lo supieras, esto no estaría pasando. Y sin darnos cuenta, lo que estamos cuestionando es que Dios está al control, aunque no lo entendamos. Aunque no comprendamos qué es lo que está sucediendo, Dios está al control de todo. Pero una cosa sí es cierta, que nos tocará cierto trabajo llegar a comprender que Dios está al control de todo. No es algo que vamos a comprender de un momento a otro. Si bien la palabra es certera a mencionar que Dios es soberano, si hay una cosa que Dios se va a encargar con sus hijos es de darle evidencia de su soberanía. Es demostrar, no porque Él tenga que demostrar algo a alguien, sino porque Él permite que nosotros disfrutemos de su soberanía. Y eso fue lo que hizo con José. Aparentemente Dios fue malo, fue perverso. Jacob era su siervo. Dios le hizo grandes promesas a Jacob y sin embargo le saca de su lado al hijo amado, al que le había hecho una túnica especial de colores. Se lo saca al que le había enseñado todas las cosas. Se lo saca de su lado y ni siquiera es Dios directamente, son sus propios hijos los que lo arrancan de su lado. Y mienten descaradamente que una bestia le había quitado la vida. Pero sin embargo, ¿eso es así? ¿Eso fue lo que sucedió? Y parece que Dios no está preocupado de nada. Parece que a Dios no le importa el sufrimiento de las personas. Parece que a Dios no le importa a Jacob. Parece que su amor era de mentira. Porque si lo amara, Dios no permitiría eso. Dios no permitiría jamás que un hombre de él sufra de esa manera. No permitiría que José, si Dios tiene propósitos con él, ¿por qué Dios tiene que procesarlo así? Lo que pasa es que cada integrante de su pueblo tiene que llegar a conocer quién es Dios. Tenemos que llegar a conocer quién es Él. No debe ser simplemente una información en nuestra mente. Y le damos gracias al Señor que Él nos permite conocerle en la práctica, no solamente en la teoría. Y podemos disfrutar de que Él es un Dios soberano. Y a pesar de que las Escrituras, cuando relatan la historia, nosotros podemos ver de que este acto es un acto traicionero, es un acto de envidia, es un acto pecaminoso, y ellos merecen castigo porque ellos no son inducidos por Dios. Ellos manifiestan su envidia, ellos manifiestan su celo, manifiestan sus pecados descaradamente, pero Génesis 45:8 dice, así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Hermanos, eso es extraordinario.
Ellos fueron, sí, ellos fueron. Pero ¿qué está diciendo José? No, no fueron ustedes, fue Dios. Parece que estuviera mintiendo. No, es que José entendió que por sobre el acto pecaminoso de sus hermanos está la soberanía de Dios. Si Dios no hubiese querido que eso no sucediera, no sucede. Y José entendió que aunque lo peor no suceda, Dios jamás ha dejado de tener el control. El que me envió acá a Egipto fue Dios. Y solamente, hermanos, solamente un hombre o mujer que de alguna manera experimente esto puede reconocer la soberanía de Dios a una manera más profunda. Simplemente verla a manera teórica no nos brindará el mayor brillo de lo que es la soberanía de Dios. Y mire lo que dice Génesis 50:20. Del mismo escenario, cuando José está hablando nuevamente con los hermanos, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso es extraordinario, eso es maravilloso. Ustedes pensaron mal, ustedes son responsables, ustedes han sido perversos, ustedes han dejado en evidencia el pecado de su corazón, pero sin embargo Dios no depende de su pecado. Dios no depende de la maldad de sus corazones. Lo que ustedes pensaron contra mí mal, Dios lo encaminó a bien. ¿Y sabe lo que puede pasar en la vida de un hombre que conoce la soberanía de Dios? Finalmente, cuando Dios le permite tener hijos a José, José llama a sus hijos de una manera extraordinaria, mostrando que en realidad Dios siempre ha tenido el control. A uno de ellos le pone Efraín y al otro le pone Manasés. Uno significa olvido y lo otro significa fructífero. Y él explica que Dios lo hizo olvidar todo el mal que él había pasado. Y fructífero significa que Dios lo hizo prosperar en la tierra de su aflicción. El único que puede hacer eso es Dios. Pero maravilloso y glorioso el momento en que Dios le permitió a José experimentar que Dios es absolutamente soberano y que nunca debemos desviar nuestra mirada del cielo. Ponemos la mirada en la dificultad y se nos desvía de vista la soberanía de Dios. ¿O no ocurrió eso en el momento que los discípulos se inquietaron en la barca? ¿O no pasó eso cuando pusieron la mirada en la tormenta y se angustiaron? ¿Por qué Jesús dormía tan tranquilo? ¿Acaso en su humanidad Él simplemente se desentendió de todo? ¿O acaso Él no es completamente hombre y completamente Dios? Él estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque en su condición de hombre, Él descansaba en la soberanía de Dios. Él descansaba en la soberanía total de su Padre. Una tormenta no lo va a inquietar. Un viento, un mar que se mueve no lo inquieta, porque Él sabe que el viento y la mar le obedecen a Dios. Y como hijo de Dios, Él demostró a sus discípulos de que Él tiene el poder de aquietar el mar y la tormenta. Para Él no es problema eso. Por eso Él les dice, hombres de poca fe. Porque se angustiaron por algo muy simple. Y algo similar le sucede a Pedro cuando ve caminando a Jesús sobre el agua. Y Jesús viene caminando y le dice, si eres tú, dime que vaya allá contigo. Y Pedro va y camina un momento por el agua. Pero sin embargo mira el agua y empieza a ver que lo que está haciendo es imposible y se empieza a hundir. Se empieza a sumergir. ¿Por qué? Porque desvió la mirada de donde no hay que desviarla. Puesto los ojos en Jesús. Es lo que recomienda el escritor de Hebreo. El autor y el consumador de la fe. Hermanos, eso es algo que sucedió en la vida de José. Si sucedió en la vida de José, ¿será que Dios solamente fue soberano con José? ¿Será simplemente que Dios fue soberano con la familia de José? ¿Será que Dios solamente conocía, porque Él miró por los pasillos del tiempo, que iba a haber escasez en toda la tierra y simplemente Dios, porque previó que esas cosas iban a suceder, Él finalmente actúa bajo ese pensamiento, bajo esa cualidad que Dios tiene? ¿O finalmente todo fue plan de Dios? Todo, absolutamente todo fue plan de Él. Nada sucede por casualidad. El segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11 y 12. Una de las cosas que podemos ver es cómo parte del juicio divino de Dios sobre David por su acto pecaminoso contra Betsabé y el asesinato que él lideró en contra de Urías. Dios declara que otro hombre, hermanos, escuche, que otro hombre dormirá con las esposas de David a la vista de todo Israel. Su pecado traerá consecuencias. Y así como él ocultamente
cometió adulterio con la mujer de Urías y él mandó a matar a Urías, ahora otro hombre tomaría sus mujeres y lo que él hizo en público, en privado, él permitiría que fuera en público. Mire cómo dice el texto. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Esto qué es lo que nos da a entender? Que la manera en que se está expresando este decreto es una manera muy reveladora. Porque ¿quién es ese hombre rebelde que Dios levantaría? No es nada más y nada menos que Absalón. Absalón, su propio hijo, es el hombre que Dios levanta en rebeldía para poder tomar las mujeres de su padre. Por lo tanto, de una manera de juicio, Dios levanta a Absalón rebelde y comete incesto con las esposas de David. Y aunque parece extraño decirlo, esto ocurrió como juicio de Dios. ¿Cómo decía el texto? Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres. Está determinando claramente que el que haría que eso sucediera es Dios. Sin embargo, Dios no es el culpable de ese mal, porque simplemente Dios provoca el escenario y el corazón pecaminoso de Absalón se manifiesta inmediatamente. Dios permite el escenario y el corazón pecaminoso de los hombres reacciona de manera voluntaria. Entonces, ¿cómo es posible de que Dios pueda decretar esto y a la vez mantenerse santo? Por lo que acabamos de decir, el Señor simplemente provee a Absalón la oportunidad para expresar lo que ya estaba en su corazón. Eso es algo que debemos entender. Dios nunca promueve el pecado, Dios nunca es la causa, Dios nunca es el autor, Dios solamente provee la oportunidad. Y el corazón del hombre queda en manifiesto. Por eso es importante que cuando la palabra dice que cuando Dios mandó a Moisés a decirle a Faraón que dejara ir a su pueblo, el corazón de Faraón dice que fue endurecido por Dios. Dios endureció el corazón de Faraón. ¿De qué manera Dios endureció el corazón de Faraón? Mandando a Moisés a decirle que el Dios de Israel había dicho, deja ir a mi pueblo, donde solamente Faraón era el único Dios de Egipto. Eso endureció el corazón de Faraón. Por lo tanto, solamente con plantearle un escenario que había un Dios sobre él fue suficiente para que todo el pecado de Faraón quedara en manifiesto y se endureciera en sobremanera. Dios no intervino su corazón. Y hay algo que no puedo dejar de decir, pero como dice el pastor John MacArthur, este tipo de enseñanzas, este tipo de doctrinas son ese tipo de hueso que atora a muchos, dice él. Muchos se atoran, es como el momento muy difícil de comprender de que Dios es soberano, Dios no es el autor del mal, nunca promueve el pecado, no es la causa del pecado, pero sin embargo Él es soberano sobre la maldad. Él controla la maldad, Él permite la maldad, Él gobierna la maldad, Él la impide la maldad. Al mismo tiempo, si Él determinara que ningún hombre peca, nadie pecaría, pero sin embargo también debemos reconocer de que es por causa que Dios permite el pecado, es que hay pecado. Si Dios determinara que no hubiese pecado, Él no permitiría el pecado, pero sin embargo debemos reconocer que si Dios permitió el pecado, alguna razón hay. Dios no permitió el pecado por nada. Es como cuando nosotros vemos ahora, ¿cómo podríamos conocer la luz si no sabemos de la oscuridad? ¿Cómo podríamos conocer el amor? ¿Cómo podríamos conocer algo bueno si no conocemos lo malo? ¿Cómo podríamos conocer lo verdadero si no conocemos algo falso? Por lo tanto, al mismo tiempo que Dios permite el pecado, que nace del corazón del hombre voluntariamente, al mismo tiempo debemos reconocer que el mismo pecado trae gloria a Dios, porque deja en manifiesta la bondad de Dios, deja en manifiesto el amor de Dios y podemos ver aún a mayor claridad la redención de Dios, que es totalmente por gracia. Y por ejemplo, veamos Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 4, el primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 4, donde nos dice que el rey Saúl se quitó la vida. Él se suicidó al caer sobre su propia espada. Pero veamos cómo el texto nos relata que al mismo tiempo dice que fue Dios quien lo mató. Miren, y no consultó a Jehová, por esta causa le mató.
La escritura es clara, dice que Saúl fue el que se echó sobre su propia espada y se quitó la vida, pero sin embargo, este escrito dice claramente que él no consultó a Jehová y por esta causa le mató. Vemos que él toma la determinación de quitarse la vida, pero al mismo tiempo vemos la palabra diciendo que el que le quitó la vida en realidad fue Dios. Romanos 11, versículos 7 al 11, el apóstol Pablo nos enseña que la incredulidad de los judíos forma parte del plan divino para incluir a los gentiles en el pacto de gracia. La incredulidad de los judíos forma parte del plan divino. Eso quiere decir que la incredulidad de los judíos fue propósito de Dios. Dios determinó que eso sucediera para que finalmente los gentiles fuéramos incluidos en el pacto de gracia. También nosotros podemos ver cuando David huye de Jerusalén, y eso lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11, aparece alguien llamado Simei y empieza a lanzarles todo tipo de malas palabras a David, todo tipo de maldiciones a David. Y David estaba siempre rodeado de hombres fuertes que estaban dispuestos a poder defenderlo. Y uno le dice que simplemente él le diga la palabra y él va y le quita la vida. Pero sin embargo, eso no es lo que David hace. ¿Qué es lo que dice? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Él está atribuyendo que lo que está pasando es Dios el que lo ha determinado. David también era un hombre que conocía que Dios es absolutamente soberano y que nada ocurre por casualidad. Todo es parte del plan divino, todo está en el control de Dios. Inclusive los espíritus malignos están bajo el control divino. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 23. Llega un momento que hay un profeta llamado Micaía. Es un profeta no muy querido porque normalmente profetiza mal. Profetiza solamente cosas malas para el pueblo y nunca lo consultaban, pero sin embargo lo llaman, y una de las cosas que él dice es que él ve el pueblo totalmente derribado como ovejas sin pastor. Las ve totalmente derribadas, en absoluto. Pero sin embargo la palabra nos muestra que hay un espíritu que finalmente Dios permitirá que hable por la boca de los profetas para que se cumpla lo que Dios ha decretado. Capítulo 22, versículo 23. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Por lo tanto, Dios mismo ha determinado que un espíritu de engaño hable por la boca de los profetas falsos durante el reino de Ahab. Eso quiere decir que Dios está al control aún de los espíritus malignos. Ningún espíritu maligno puede ir y engañar a alguien a menos que Dios se lo autorice. Ese espíritu maligno, si ustedes leen los versículos anteriores, se presenta delante de Dios. Y Dios es el que le autoriza que vaya y los engañe, y Dios dice, y serán engañados. Porque Dios se lo autoriza. Por lo tanto, hermanos, ¿podremos ser engañados por un espíritu maligno sin que Dios lo permita? ¿Será que deberíamos estar amedrentados de que el enemigo prácticamente quiere destruirnos por encima de lo que Dios ha decretado sobre nuestras vidas? ¿Será que un creyente debería vivir amedrentado? ¿Debería vivir con miedos todo el tiempo porque no sabe lo que le va a ocurrir? El creyente debería ser la persona más confiada de esta tierra. Por eso la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón cuya confianza es Dios. Porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, deberíamos ser las personas más confiadas de esta vida. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 25. Hablando de lo testarudo de los hijos de Elí, al ignorar todo lo que su padre les decía, se atribuye a Dios de esta manera. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Su padre llega un momento en que ve la conducta de sus hijos y los empieza a reprochar, los empieza a amonestar, pero sin embargo no sucede absolutamente nada, no ponen atención a las palabras de su padre porque el Señor había resuelto hacerles morir. Éxodos capítulo 4, versículo 11, respecto a que nosotros muchas veces hablamos respecto a la enfermedad
Y sabemos que la enfermedad vino al mundo como resultado del pecado, pero sin embargo, en este texto el Señor dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Por lo tanto, no hay absolutamente nada, ni siquiera la enfermedad, que haya venido sin la autorización divina. Amós capítulo 3, versículo 6 dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya hecho? ¿Será que cuando hay bienes solamente eso proviene del Señor? ¿Y será que cuando hay males, acontecimientos contrarios que no nos gustan, Dios no lo ha hecho? Amós dice que no es así. Dice que tanto el bien como el mal provienen de Dios. Y Job también es un hombre que comprende esto. En Job capítulo 2, versículo 10, dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job entendía que no solamente el bien proviene de Dios, también el mal proviene de Dios. ¿En qué sentido? Que si Dios interviniera al momento de que el mal viniera, el mal no llegaría. Por lo tanto, él atribuye que si el mal vino, fue porque Dios lo permitió. Eso quiere decir que nosotros debemos meditar en esta hora, no solamente en que esto es algo teórico, hemos comprendido de que Dios es soberano, que todo sucede si Él lo permite, si Él lo hace, no. Esa no es la intención de comprender este atributo. La intención de comprender este atributo es que nosotros podamos ahora replicar esto en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque momentos malos van a venir, momentos de tristeza vamos a enfrentar, momentos que no vamos a entender van a venir, pero en ese momento, ¿qué debería confortarnos? ¿Qué debería sacarnos de esa situación? ¿Qué debería hacernos sentar en paz a pesar de que aparentemente es una tormenta para el resto? Dios es soberano. Él tiene todo el control. Él gobierna todo. Él controla todo. Pero si estás vuelto en calamidad, ¿recibiré solo el bien y no el mal? ¿Acaso solamente el bien viene de su mano? ¿Acaso Él controla solamente el bien y el mal se le escapa? ¿Será que Satanás está al control del bien y no Dios? Por lo tanto, hermanos míos, lo que estamos viendo ahora no es meramente información para nuestra mente, sino que es alimento para nuestro corazón. Que comprendamos que Dios es soberano en absolutamente todo. No hay nada que se escape de las manos de Dios. Y aunque Satanás es el agente activo en maldad, porque ¿quién es el que se presenta delante de Dios para mostrarle a Job? Es Satanás. Pero si hay algo que a mí me encanta de ese texto, que no es Satanás el que comienza la conversación. Satanás se presenta junto a los hijos de Dios, pero el que dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Quién es? Es Dios, varón perfecto, temeroso delante de Dios. Es Dios el que comienza la conversación. Y ahí es donde Satanás, de alguna forma, se siente como tentado él, siendo el tentador. Claro. ¿Servirá Job a Dios de balde? Tú lo tienes resguardado por todas partes. Satanás expresó las ganas que tenía Job, la gana que tenía de dañarlo, de hacerlo sufrir. Él tiene unas ganas insoportables de hacernos daño. Pero ¿y por qué no lo ha hecho? Porque él no puede ir donde Dios no le permita. Y Dios lo deja claramente expuesto. Vas a hacer esto, esto y esto. Pero ¿sabes qué? Esto no. ¿Y Satanás pudo hacer lo que Dios le dijo que no? Él no lo pudo hacer. Y eso derriba muchos pensamientos de muchas personas que de repente piensan, el diablo metió la cola, el Satanás está aquí, Satanás está allá. Hermanos, aunque esté al lado mío ahora, él ni siquiera podría tocarme un pelo si Dios no se lo permite. Porque esa es la realidad. Aunque parezca así como arrogancia, no, es la verdad bíblica. Satanás no puede ir más allá de lo que Dios le permite. Por eso me encantó mucho lo que dijo un pastor, que en realidad Satanás es como un perro atado, tiene libertad a donde solamente la cuerda que Dios le tiene se lo permite. Él no puede ir más allá. Y lo mismo sucede con los hombres. Dios los tiene absolutamente en su mano. Nadie puede ir más allá de los límites que Dios ha trazado. Hermanos, no hay mayor consolación que esto.
Aunque parezca muchas veces inconsecuente la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, no hay nada más consolador que esto. Es una tensión que al mismo tiempo nos consuela. Es algo que muchas veces no comprendemos, pero sin embargo nos consuela. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. No debemos intentar escapar de esto, sino por el contrario, deberíamos nosotros hallar consuelo en medio de todo lo que nosotros podemos ver, donde nuestra voluntad obra y al mismo tiempo la soberanía de Dios lleva a cabo su cumplimiento. Absolutamente nada. ¿Eso quiere decir que nunca nos vamos a equivocar por nuestra culpa? ¿Quiere decir de que nunca vamos a hacer daño sin que nosotros seamos los responsables? No. Cuando nosotros nos equivocamos, la culpa es nuestra. Cuando hacemos daño, la culpa es nuestra. Cuando tenemos pereza por algo, la culpa es nuestra. Cuando nosotros en realidad nos desbordamos en nuestro pecado, la culpa es nuestra. Pero finalmente ni nuestra pereza ni nuestro pecado van a truncar los propósitos de Dios. Nada, absolutamente nada, va a evitar que en realidad se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, para que Dios sea Dios y que el hombre sea hombre, ambos lados de esta tensión son necesarios. Y creo que el mayor ejemplo es el ejemplo de que Jesús fue a la cruz, consciente de que era la hora de las tinieblas, aunque él sabía que en realidad el que lo estaba entregando no era las tinieblas, sino era su Padre. Era la hora de las tinieblas. Jesús dice, he aquí la potestad y la hora de las tinieblas. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Pero sin embargo, él sabía muy bien que no eran las tinieblas que lo estaban entregando a la cruz, que no era Satanás el que tenía el control. Él iba a donde su Padre lo enviaba. Él iba voluntariamente porque así había acordado con su Padre. Hermanos míos, no hay mayor consolación que comprender que en realidad nada, absolutamente nada, se escapa del propósito de Dios. Aunque en el momento lloremos, aunque en el momento no comprendamos, aunque en el momento solo veamos mal, solo veamos calamidad, aunque nuestros ojos vean, como en el tiempo de José, solamente hermanos con envidia, hermanos sin amor, despiadados, sacándolos del hogar, del lado de su padre y de su madre, sin embargo podamos ver la historia completa. Dios había determinado eso. Y Dios iba a llevar a cabo su propósito. Por eso me encanta, y esto es lo último, cuando Dios de repente muestra cosas o nos permite cosas, nunca nos cuenta el final. Porque si Dios nos contara toda la historia, no querríamos pasarlo. Si Dios le hubiese dicho a José, mira José, tú vas a nacer en un lugar donde tu papá te va a querer mucho, pero vas a tener un problema, tus hermanos te van a vender. No vas a estar más con tu padre, no vas a estar más con tu madre, vas a ser esclavo en Egipto. Y cuando sean esclavos en Egipto te van a acusar falsamente, vas a estar preso un tiempo y después vas a conocer un copero, vas a conocer un panadero y finalmente el copero, tú le vas a revelar el sueño, él va a ir de Faraón y él se va a olvidar de ti y vas a seguir preso. Pero no te preocupes, José, porque eso van a ser solamente unos años, unos 11 años más o menos, la vas a pasar mal, vas a estar muy mal. Pero yo te voy a librar de todo eso. Finalmente vas a ser el segundo después de Faraón y todas las cosas van a estar bien, va a llegar toda tu familia, José saldría arrancando, hermano. O dígame que no es así. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hizo Dios? Lo único que le mostró a José es que se levantaban algunas espigas y él estaba ahí y todas se doblaban delante de él. Eso es suficiente, le dijo. Ese es el final de todo. Dios tiene el control de principio a fin. Y aunque los medios parecen que están mal, y aunque parece que la película va tomando otro final, no, el final ya está escrito. Dios ya determinó. Por eso me encanta alguien que dijo, que estaba leyendo Apocalipsis y se reía y se gozaba. Y le dijo, ¿por qué te ríes tanto? ¿Entiendes lo que lees en Apocalipsis? Sí. ¿Y cómo vas a entender si es un libro tan complejo? No es tan complejo. Es súper simple. Dios gana. Dios gana. Él triunfa. Ese es el resumen de Apocalipsis. Dios triunfa sobre todo. Así que, hermanos míos, Dios de paz les bendiga, que esto prospere en nuestro corazón y que vivamos como hombres y mujeres que vivimos bajo un Dios soberano.